Bueno, pues muy buenas noches para todos. El día de hoy venimos a realizar un conversatorio, el cual se que escoger virtualmente, ya que por motivos de la empresa, del que vamos a hablar de Saldaña, por políticas de la empresa no se pudo hacer el conversatorio personalmente, entonces por eso decidimos hacerlo virtualmente. Contamos también con el apoyo acá de tres trabajadores que hacen parte de la empresa, cuatro trabajadores que hacen parte de la empresa. Y pues a continuación venimos a explicarles pues la estabilidad laboral y los elementos del contrato. Este espacio quiero aclararles a todos que pues la idea es de que vamos a explicarles como tal el tema, mis compañeros y yo, y cualquier duda, inquietud o algún inconveniente que presenten o que tengan, con mucho gusto el espacio va a estar abierto pues para nosotros poder resolver sus dudas y también escuchar de pronto lo que ustedes tengan para comentarnos respecto a la empresa. Bueno, entonces tenemos los elementos esenciales del contrato. Iniciamos con este tema que, según el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, para que haya un contrato de trabajo se requieren que ocurran tres elementos esenciales. El primero como tal es la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. Con esto en la imagen, como lo pueden apreciar ahí, podemos observar a varias personas mostrando diferentes cargos o tipos de profesiones. Esto quiere decir que son de acuerdo a la prestación del servicio. O sea, este punto lo que nos quiere decir es eso. La actividad personal como tal de la empresa es la prestación del servicio de la persona natural que vaya a ejercer al empleador. Entonces, nos vamos para el siguiente, que es la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a este para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponer reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de la duración del trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que es el poder de mando como tal que el empleador tiene en el trabajador, traducido pues en la facultad de impartir instrucciones y de dirigir la actividad del trabajador como tal. Es como se puede predecir como, o se puede decir como el ejemplo de el cargo que hay como tal o el papel que juega como tal el empleador y el trabajador como tal, o sea, el cargo que se tiene, donde pues el empleador es el que rige las órdenes, esa es la subordinación, o sea, se puede decir que son las órdenes que dan o que se imparten hacia el trabajador. Y por último, tenemos a un salario como retribución del servicio, que como eso se puede decir, o como que se le da al trabajador por la prestación del servicio como tal, que ejerce hacia la empresa, la persona una natural o una persona jurídica. Entonces, una vez aclarado esto, no sé, me gustaría saber de pronto alguno de ustedes si tiene alguna inquietud, alguna duda o si tienen de pronto algo que de pronto puedan compartir, con mucho gusto, pues en este espacio los vamos a escuchar. No sé, Carol, de pronto que quiera comentar algo respecto a la empresa. Buenas noches. Pues sí, efectivamente, en la empresa que trabajo se puede apreciar en el contrato esos tres tipos de elementos. Como se acaban de mencionar, y actualmente pues en la prestación de servicios que ofrezco es el cargo de auxiliar de secretaria. Respecto a la subordinación, pues tengo un jefe inmediato. En la dependencia que trabajo, pues es administración. Eh, Acato las órdenes esenciales del cargo de mi jefe inmediato, claro está. Cuento con una remuneración. Mi contrato es definido a inferior a un año. Y pues en estos momentos la empresa concuerda con lo que usted nos explicaba. Maneja una clase de contrato
y pues todo eso. No sé si mi compañero Pablo tenga algo más que agregar. Sí, es cierto lo que dice mi compañera Carol. Efectivamente, trabajamos en la misma empresa. Mi cargo es muy diferente. Yo soy operario de maquinaria pesada. Manejo una volqueta. Mi contrato es a término fijo de menor a un año. También recibo mi salario y quiero agregar que recibimos las prestaciones de ley. En estos momentos la empresa en la que trabajamos es muy completa en esos aspectos, a lo que usted ha estado explicando. Muchas gracias. Bueno, pues entonces, eh, gracias por sus intervenciones, que tengan ustedes claro, de pronto sepan el tipo de contrato que manejan en la empresa. Y pues una vez aclarado esto, pues vamos a seguir dándole paso al siguiente tema, pues ya mis compañeras se van a encargar. Y como se dijo en un principio, cualquier duda, inquietud, con mucho gusto nosotros nos vamos a aclarar y ya se puede seguir. Buenas noches. El siguiente tema es sobre las medidas de mejoramiento de las partes contratantes. Recordemos que dentro del contrato encontramos una parte que es el contratante, el empleador, y el que se contrata, que es el trabajador. Siguiente. De acuerdo a esto, podemos ver que una de las medidas de mejoramiento para las partes contratantes, o sea, por parte del empleador, está el reconocimiento del tiempo extra laborado y el reconocimiento del recargo. Citando al Código Sustantivo del Trabajo, encontramos que este trabajo extra en el artículo 159 nos hablan es de un trabajo suplementario o pues las horas extras, que es el que excede el de pues de la jornada ordinaria, y en todo caso pues de que no se haya determinado dentro del contrato, pues que no exceda, bueno, que excede de la máxima legal, que es de 8 horas. También pues encontramos las tasas y la liquidación de recargos en el artículo 168 del Código Sustantivo del Trabajo. El trabajo nocturno por solo ser nocturno se remunera con un recargo del 35% sobre el valor de el trabajo diurno, con excepción del caso de la jornada de 36 horas semanales previstas en el artículo 20. El trabajo extradiurno se remunera con el recargo del 25% sobre el valor del trabajo ordinario diurno, y el trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del 75% sobre el valor del trabajo ordinario diurno. Cada uno de estos recargos antes dichos se produce de manera exclusiva, es decir, que no se puede acumular con ningún otro. En cuanto, o sea, otra medida de mejoramiento es el cumplimiento con las fechas establecidas de remuneración, además de informar sobre el salario que se devengará y el periodo de prueba. El periodo de prueba en el Código Sustantivo de Trabajo, en el artículo 76, lo define como la etapa inicial del contrato de trabajo, que tiene por objeto, por parte del patrono, apreciar las aptitudes del trabajador y por parte de este, la conveniencia de las condiciones del trabajo. El periodo de prueba debe ser estipulado en el contrato de trabajo, cualquiera que sea su tipo, contrato de trabajo a término fijo, indefinido, por la duración de la obra o labor, o incluso en el contrato de trabajo ocasional o transitorio. El periodo de trabajo, el periodo de prueba no se presume de suerte,
que si no se pacta expresamente en el contrato de trabajo no puede existir. En el artículo 77 del Código Sustantivo del Trabajo, hablan de que el periodo de prueba debe ser estipulado por escrito y en caso contrario los servicios se entienden regulado por las normas generales del contrato de trabajo. En el contrato de trabajo de los servidores domésticos Carla, buenas noches. se presumen Carla, como buenas noches. Yo tengo una pregunta, disculpe. ¿sí? ¿El periodo de prueba como tal, cuánto dura? Sí, la duración del periodo de prueba está regulado por el artículo 78 del Código Sustantivo del Trabajo. Dice que este periodo no puede exceder de los 2 meses en el contrato de trabajo a término fijo cuya duración inferior sea de 1 año. El periodo de prueba no podrá ser superior a la quinta parte de este término inicialmente pactado para el respectivo contrato sin que pueda pues exceder estos 2 meses. Y Ok. bueno, ¿vale? El siguiente, bueno, es darle la oportunidad al Muchas gracias. trabajador de demostrar la capacidad de desempeño en su labor. También, pues, el respaldo de seguridad social. También encontramos, pues, la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. También pues se le debe suministrar a cada uno de los trabajadores pues sus respectivos elementos de protección personal y la dotación pertinente en los tiempos fijados. También encontramos pues que se debe dar a conocer el reglamento interno del trabajo y las horas laborales no pueden exceder, o sea, no se deben exceder tanto aunque sean remuneradas por salud del trabajador. Otra medida es que en el caso de despido, pues notificar la verdadera razón del hecho. En el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo hablan de esa terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa. En todo contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable. Esa indemnización comprende el lucro cesante y el daño emergente. En caso de terminación unilateral del contrato del trabajo sin justa causa comprobada por parte del trabajador o si éste da lugar a la terminación unilateral por parte del trabajador por alguna de las causas justas contempladas en la ley, el primero deberá darle al trabajador pues una indemnización en unos términos pues que están definidos en el Código Sustantivo del Trabajo. El siguiente está en, bueno, ofrecer un plan de beneficios a los trabajadores. Esto lo encontramos como una bonificación cuando nos referimos al reconocimiento. En el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo dice que le permite al el empleador dar a sus trabajadores primas, bonificaciones o gratificaciones de manera unilateral y de forma ocasional. El reconocimiento por el logro de sus resultados, también asignación de jornadas laborales que no afecten el buen desempeño ocasional de este, permitirle espacio de disfrute, reconociéndolo como un ser social, proveer al trabajador una buena estructura física y todas las herramientas pertinentes para el desempeño de la labor. Recordemos que, bueno, cuando hablan de una buena estructura física, hablan como tal, pues, del espacio de trabajo del trabajador.
Y pues generar en el trabajador motivación laboral. Bueno, ya las medidas de mejoramiento para las partes contratantes por parte del trabajador, encontramos pues que se debe cumplir con las actividades para las que fue contratado, además de cumplir también con el horario establecido, generar interés hacia su trabajo y sus funciones, cumplimiento del reglamento interno del trabajo, informar sobre las anomalías y generar confianza. Cuando hablamos de estas medidas preventivas por parte del trabajador, es más bien como cumplir con lo que se habla en el artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo, donde pues hablan sobre las obligaciones especiales del trabajador, que como tal es realizar personalmente la labor en los términos estipulados, observar los preceptos del reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones de modo particular, como la pactó con el trabajador o sus representantes según el orden jerárquico establecido. Muchas gracias. Bueno, entonces continuando con el conversatorio, entonces vamos a ver con el tercer y último ítem, que es la estabilidad laboral. ¿Qué es esto? Es el derecho que tiene el trabajador de conservar su trabajo mientras no incurra en algunas de las causales de despido establecidas por la ley. Entre la estabilidad laboral, entonces encontramos unos mecanismos que nos ayudan a contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral. Entre esas encontramos las modalidades de los contratos. Entonces dice así que para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral debemos tener en cuenta las modalidades de los contratos, ya que la estabilidad laboral es la garantía que tiene todo trabajador al permanecer en su empleo. Y al no tener contrato, bien sea verbal o escrito, no se puede establecer en una empresa con seguridad. Entonces es importante que tengamos en cuenta las unidades de los contratos. Entonces encontramos el contrato verbal y el escrito. El contrato verbal es donde se ponen de acuerdo entre el empleador y el empleado para definirlo. Y el escrito consta de un libro especial donde se especifican los términos del contrato. Encontramos dos clases de estabilidad laboral, que es la de entrada y la de salida. La de entrada hace referencia a la preferencia por la contratación de duración indeterminada respecto de la temporal. Y la estabilidad laboral de salida se refiere a la prohibición del despido injustificado o arbitrario, esto es por las causas no contempladas en la ley. La estabilidad laboral de salida tiene dos modalidades, entonces está la absoluta y la relativa. En la absoluta, esta establece que ante el despido producido sin causa justa, procede la reposición o restitución del trabajador en su puesto de trabajo. Y la relativa establece que la decisión del empleador de dar por concluida la relación laboral sin causa justa tiene efectos extintivos. Ya en este cuadro, entonces encontramos la protección de la ley para ciertos tipos de trabajadores. Entonces aquí vemos reflejados los tipos de contrato que cobija, que está el término fijo, el término indefinido, por obra o labor, prestación de servicio y otros. Entonces encontramos que para las mujeres embarazadas la protección desde que se comunique el empleador hasta 4 meses después del nacimiento, requisitos debe comunicarse al empleador. Hace también una intervención que es que el empleador no puede terminar el contrato por el simple hecho de que esté embarazada. Encontramos a las personas cabeza de familia, que tienen como requisitos abandono de la pareja en el núcleo familiar o tener a cargo a un hijo, o personas incapaces de trabajar. También encontramos las personas prepensionadas, que se le aplica al sector público y privado y su protección es 3 años antes de la pensión hasta el cumplimiento. Encontramos a las personas con debilidad, con enfermedad catastrófica y su protección es desde que se comunica al empleador hasta que se supere la enfermedad y para personas con
fuero sindical. Entonces, aquí encontramos los tipos de fuero, que son los de fundadores, que funda el sindicato, los directores, director del sindicato, y circunstancial durante la negociación o colectiva. Entonces, es la protección de la ley para los tipos de trabajadores. Y aquí sería la conclusión de estabilidad laboral. Con esto entonces daríamos por terminado el conversatorio. No sé si alguno quiere aportar o preguntar algo. Em, pues antes de, bueno, si alguien va a tomar la palabra, yo quería preguntarle a Cristian, es que, bueno, me causó intriga, es que, bueno, no tuviera como tal conocimiento de la duración del periodo de prueba, o sea, en sí en la empresa no, o sea, no les dan como ese tipo de información dentro del contrato. Sí, Carla, buenas noches. Buenas noches, Cristian. Sí, no, lo que pasa es que la empresa, pues, le pregunté porque yo noté que a un compañero el periodo de prueba se lo hicieron a 3 meses y a mí me lo hicieron, pues, a 6 meses. Entonces, pues, esa era mi duda y, pues, me hacía raro porque, pues, me imagino que tiene que ser un solo periodo estipulado, pues, ya que estamos hablando de la misma empresa, ¿no? Ah, vale. Bueno, ¿alguien más va a hacer un aporte o damos por terminado el conversatorio? Sí, buenas noches. Buenas. Una preguntita. Durante el periodo de prueba, ¿el salario se paga normalmente? Bueno, no sé si mis compañeras quieran responder. Pues según la ley, no se paga por lo que está el periodo de prueba, obviamente. Entonces esos 2 meses no tienen remuneración. Ah, bueno, gracias. Listo, entonces con esto terminamos el conversatorio. Muchas gracias a todos por su participación. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias Bueno, pues a como ustedes vimos, por mis este compañeros no conversatorio. tienen más reflexiones. De todas maneras, agradecemos mucho la atención prestada. Espero que de todas maneras, esperamos que los temas que mis compañeros y yo compartimos también haya sido de útil para ustedes en caso de que tengan alguna duda, vuelvan a tener. Espero que les haya reforzado de pronto los conocimientos que ya hayan tenido o en caso de que no, que pues que ya los tengan bastante claro. La verdad, muchas gracias por todo, muchas gracias también por participar acá del conversatorio, por hacerlo así virtualmente. Entendemos de pronto los tipos, los inconvenientes que se pudieron presentar, pero pues gracias por dar también paso a que se pudiera desarrollar esta actividad. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias y espero que todo les haya quedado bastante claro. Entonces, mis compañeros, no sé si se quieran despedir. Gracias. Bueno, chao, muchas gracias. Hasta luego.